Bueno, pues darles la bienvenida nuevamente a los que nos acompañan aquí en línea. Bienvenida a todos los que se conectan a ver el video, ya sea un día, 2 días, semanas después. Saludos a los que se reconectan y lo ven una y otra vez. Y bueno, vamos a seguir, comenzamos la semana pasada, bueno, no antepasada, un estudio sobre las parábolas de Jesús. Y primero vimos, como platicábamos ahorita antes de empezar la grabación, la primera parábola que estudiamos es la parábola del sembrador, que es una parábola que se trata de cómo tomar las parábolas o por qué existen las parábolas. Y escogí comenzar ya desplegando la lista de parábolas con la parábola de los talentos. Les decía que es una parábola muy rica, tanto que nos está llevando 2 sesiones estudiarla, porque no quiero estudiarla rápido, no quiero estudiarla a prisas, prefiero como que darle un tiempo lento y sacar todos los diferentes puntos que podamos ver importantes. Y bueno, la parábola de los talentos está en Mateo 25:14. En los otros evangelios tienen su porción de la misma parábola. Hay muchas parábolas que se repiten. Hay parábolas que se parecen, que la idea es la misma. Y de hecho hay algunas que van juntas. Por ejemplo, cuando veamos la parábola del hijo pródigo, esa parábola es un conjunto de 3 parábolas, donde primero habla de la oveja perdida, luego de la moneda perdida y luego del hijo pródigo. Casi siempre recordamos, o la famosa es la del hijo pródigo. Pero el día de hoy estamos viendo la continuación de la parábola de los talentos, estableciendo de inicio que cuando habla de talentos se está refiriendo a un tipo de moneda, ¿ok? Recordemos esa parte muy importante. Nosotros en nuestro contexto cultural podemos entender la palabra talento como un don, como una capacidad para algo, y ciertamente se puede aplicar. Pero lo que la historia está tratando de enseñar habla sobre la administración de los bienes. Dice la palabra, no voy a ir directo al texto, les estoy diciendo dónde está para que lo ubiquen, pero voy a parafrasear, la verdad, nos cuenta la historia, Jesús cuenta la historia de que un señor de un lugar, de un terreno, de un territorio, se va por un tiempo. Y antes de irse, toma a algunos de sus siervos, toma a 3 siervos, y les entrega una cantidad a cada uno de talentos. A uno le da 5, a uno le da 2, a uno le da 1. Y dice la palabra que a cada uno le da según su capacidad. Y que el primer siervo, el que recibe 5, se esfuerza, los pone a trabajar, les empieza a dar circulación. No sé de qué manera lo hizo, no sé qué tipo de emprendimiento comenzó, pero hace algo con estos talentos que le son dados, con la intención no de ganar más él, sino de que para cuando el Señor regresara y los llamara a cuentas, pudiera entregarle lo que recibió y algo más. Y entonces, así lo hace el primero, así lo hace el segundo. El tercero nos cuenta la historia que dice que tuvo miedo y entonces escondió el talento para que no se le perdiera, pero no lo echó a trabajar. Cuando pasa el tiempo, el Señor regresa y los llama a cuentas. Ahorita voy a hablar de esa parte. Y cuando los llama a cuentas, elogia, ¿verdad?, a aquel que multiplicó los talentos. Le dieron 5 y ganó otros 5. Y entonces el Señor le dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y le da autoridad, ¿verdad?, mayor, y le entrega estos, ahora 10 talentos, los 5 que se le dieron y los 5 que ganó, para que los siga administrando. El que tiene 2 hace lo mismo y el Señor le contesta de la misma manera, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y al tercero le reclama fuertemente y le dice, siervo malvado,
y negligente. Y yo creo que fue la última parte en la que nos quedamos, sin más no recuerdo, o de las últimas puntos que hablábamos la semana pasada, de la negligencia. A comenzar a ver que a cada uno de nosotros el Señor ha depositado, cuando nos ha creado, ha depositado sobre nosotros ciertos talentos, ciertas, ahí sí serían capacidades, ¿verdad? No nacimos con dinero, nacimos con ciertas cosas que Él pone en nosotros y que nosotros tenemos la tarea de desarrollar, de prosperar, de dar fruto. En Juan capítulo 15, dice la palabra que nosotros, que Jesús es la vid verdadera, que su padre, el padre es el labrador, es el, vamos a llamarle granjero, es la forma en la que lo pudiéramos asimilar nosotros más fácil. Y nosotros somos ramas dentro de esta vid, y el propósito es que nosotros demos fruto. Según Juan capítulo 14, ¿verdad? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Hay otra parábola que la vamos a ver después, que es la parábola de la higuera estéril. Una higuera que no está dando fruto, y cuando el Señor va y busca fruto en ella y no la encuentra, maldice a esta higuera. Y hay otra parábola parecida a la de la higuera, hablando de otra higuera, pero a la cual el Señor va a cortar, y antes de que la corte interceden por ella, le dice, déjala un año más, yo la voy a cuidar, yo la voy a regar, yo la voy a abonar, para ver si da fruto. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestra vida está diseñada para dar fruto, para producir. En nuestra naturaleza está el que nosotros multipliquemos, el que nosotros nos desarrollemos. Y Dios espera de nosotros que una vez que Él ha alcanzado nuestra vida y nuestra vida está cambiando y está teniendo el reino de los cielos un efecto en nosotros, Él espera que de nuestra vida se produzca un fruto que le glorifique, que de nuestra vida haya algo, haya un resultado. Pudiéramos definir la palabra fruto como el resultado de algo. No hay nada más frustrante que tener esfuerzos en alguna área y no ver los resultados, no ver el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra dedicación. Y el Padre nos está dedicando tiempo. El Padre está trabajando con nosotros en renovarnos. Venimos con Él cuando nos acercamos a Él por primera vez. Pues venimos quebrados, venimos tal vez frustrados, venimos con heridas, qué sé yo, dependiendo de la etapa, la edad, lo que la vida te haya permitido vivir. Llegamos de cierta manera. La verdad es que todos llegamos de alguna manera viciados, de alguna manera con asuntos a corregir. Por más jóvenes, por más chicos que llegáramos a la presencia de Dios, llegamos con algo que tenemos, que Él tiene que trabajar con nosotros. Y Él empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, empieza a limpiarnos, empieza a purificarnos, empieza a cambiar nuestros deseos, empieza a poner nuevos sueños, empieza a poner deseos del reino, con el propósito precisamente de que nosotros demos fruto. Por eso se enoja tanto el Señor en la parábola de los talentos, cuando el siervo que recibe un talento tiene miedo y esconde aquello que Dios le ha dado y le llama negligente. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Y yo les decía la semana pasada, ¿en qué áreas de nuestra vida nos estamos volviendo negligentes? Hay veces que somos negligentes en nuestra búsqueda de Dios. Sabemos que le tenemos que buscar y no le buscamos, y pasa un día y al día siguiente volvemos a reincidir, no le buscamos, y cuando va haciéndose el tiempo largo, nos damos cuenta que tal vez han pasado semanas, meses, sin que tengamos un tiempo profundo con Dios. Creemos en Él, le amamos, lo tenemos presente,
pero no estamos teniendo intimidad con Él, estamos siendo negligentes en eso. O podemos ser negligentes a la hora de compartir el amor de Cristo también. Cuando tenemos un encuentro con Dios, de alguna manera nuestras pláticas con la gente tiende a ser hablar del reino, ver la manera en la que podemos meter a Dios dentro de la plática, ¿verdad? Y hablarles. Incluso la gente a veces, pues nos volvemos molestos muchas de las veces. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, pues muchos de mis amigos con los que me encontraba después de tiempo, me ponían un alto, ¿verdad? Me decían, pero nada más no nos hables de esto, ¿verdad? O no empieces con tus rollos cristianos, o no empieces con tus rollos de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un deseo, pero luego a veces se va volviendo, nos volvemos negligentes en el compartir el evangelio. Vemos a las personas con una necesidad y en vez de abordarlos y decirles, mira, aquí Cristo está la solución, pues les damos ánimo, no, mira, las cosas van a cambiar, todo va a estar bien, pero ya no invertimos en compartir la buena nueva, en pedirles, me dejas orar por ti, me permites decirte una palabra, compartirte mi testimonio, etc. Nos vamos volviendo negligentes. Y es algo con lo que nosotros tenemos que luchar y mantener siempre una frescura en nuestra relación con Dios que esté dando fruto de alguna manera. Les decía yo que a cada uno de los siervos le dio algo. Por tanto, nadie de los que hemos sido creados fuimos creados con ausencia de algo de parte de Dios en nuestra vida. Estaba viendo un podcast, a mí me gusta mucho ver podcasts, bueno, oírlos más que verlos. Cuando manejo, ya estoy en esa edad donde en vez de oír música, oigo podcasts. Mi papá oye el radio, a mí no me gusta tanto el radio, pero pongo mis 2 o 3 podcasts, ¿verdad? Y curiosamente a mí me gusta mucho oír posturas de filosofía y de pensamiento crítico, porque enriquecen mi fe a la hora de que escuchar las posturas contrarias a la palabra y yo poder tener el recurso dentro de la palabra para debatirlas. A mí me gusta mucho eso. Y entonces estaba escuchando a un pensador que decía, él pertenece a una corriente que le podemos llamar el fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? Pues es esta idea de las cosas van a ser sí o sí y no hay nada de trascendental en la vida. Él defiende que pues uno se muere y ya, no hay una eternidad, no hay una trascendencia. Por ejemplo, él hablaba y decía, entre más rápido nos quitemos la idea de que somos especiales, de que nacemos con un propósito y de que hay algo que tenemos que hacer, más rápido nos vamos a desintoxicar de eso y vamos a poder vivir la vida. Y yo escuchaba eso y digo, es un pensamiento 100% del infierno, porque una de las características principales de nuestro Dios es que es un Dios creador, es un diseñador, Él diseñó el universo. El universo tiene un diseño, tiene un porqué. Cuando nosotros analizamos toda la existencia, la nada no produce nada, ¿verdad? La vida de Dios es aquella que produce un inicio, produce una permanencia, produce una serie de cosas que la ciencia trata de estudiar, darles sentido. Algunas han encontrado, pero al final llega un momento, ¿verdad? Donde todo pensador, todo científico, me gustó mucho lo que dijo una persona, dijo, todo científico que se dedique a ejercer la ciencia y estudiarla, no a hablar de ella, sino en laboratorio a estudiar, llega un punto de su vida donde se da cuenta que existe algo más. Si su soberbia no le permite decir Dios, al menos dirá, hay un diseño intencional e inteligente detrás de esto. Dice, las personas ateas por lo general son personas que adoptan no la ciencia, sino la filosofía de la ciencia. Porque no hay un estudio en ellos, no hay un laboratorio, un meterse a estudiar, porque te darías cuenta de lo fascinante que es todo lo que está creado, todo lo que vemos, todo nuestro cuerpo, la naturaleza, el universo, etcétera. Todo está tan bien diseñado. Y el decir que la vida no tiene un propósito y no tiene un porqué es ir en contra del diseño donde Dios nos diseñó con un propósito, donde podemos tomar esta porción de Jeremías
cuando Dios le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, te escogí y te di por profeta a las naciones. Es decir, desde antes de que nacieras, yo tenía trazado una idea de cómo de cómo te quiero usar. Y de acuerdo a esa idea de cómo te quiere Dios usar y cómo Dios nos quiere usar, Dios deposita ciertos dones y talentos. Algunos permanecen, la medicina les dice latentes, cuando está vivo el virus, pero no se ha desarrollado. Está el virus latente. Hay dones que están latentes y hay dones que están explícitos, ¿no? Hay gente que desde pequeña se le da a tocar, le pone un instrumento y lo aprende fácil, o son entonados y cantan, ¿verdad? Y tienen un don natural, talento puesto por Dios, podríamos decir. Gente que se le facilita tal vez un área, el área de las ciencias, el área de los números, no fue mi caso, definitivamente. El área de las artes, qué sé yo. Y luego hay otros talentos que están ahí, que no sabemos que Dios nos ha puesto, están latentes y necesitamos dispararlos. Por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo mío de cómo yo tenía pánico escénico a la hora de hablar. A mí no me gustaba hablar en público, no me gustaba exponer en la escuela. Hacían trabajos en equipo de exponer algo y yo era el que compraba las cosas, el que lo hacía en la computadora, el que ponía dinero para que algo se comprara, pero no me pidieran a mí pasar y explicarme, me sobrepasaba. Curiosamente, ¿verdad? Yo nunca sentí tener un talento a la hora de hablar y pues ahora básicamente a eso me dedico, ¿verdad? O sea, tanto el domingo hablar la palabra como en el estudio. Y fue un talento que estaba ahí, que yo no sabía que estaba ahí, no se había visto una chispa de ello, pero fue cuestión de entender, de escuchar a Dios decirme, yo te escogí para esto, yo quiero que seas pastor y bueno, dentro del pastorado viene la predicación. No es todo, pero viene implícito. Y entonces lo empecé a hacer y me di cuenta que, pues, que tenía una facilidad, ¿verdad? Y hoy lo disfruto grandemente. Hoy no me callan, ¿verdad? Hoy podemos estar aquí hablando por horas, no lo hago porque pues, estamos limitados en tiempo luego, pero pues los que me conocen saben que puedo estar hablando y hablando y hablando y hablando y dando una clase y dando una enseñanza de la palabra y está esa facilidad porque Dios tenía un diseño inteligente para conmigo y lo tiene para todos. El problema es que Satanás ha logrado que escondamos el talento, a veces sin darnos cuenta, a través del miedo, porque dice la parábola que tuvo miedo y por miedo no trabajó el talento que él recibió. Y entonces aquí podemos abordar cómo uno de los enemigos que el enemigo usa, que Satanás usa en contra de nuestra vida para que no desarrollemos el potencial que tenemos, es el miedo en diferentes maneras, en diferentes formas. ¿Cuánta gente, tal vez con un talento para tener un emprendimiento y multiplicar algo que Dios le ha dado, pues le da miedo la inseguridad y dice, no, yo mejor me quedo en un trabajo donde me pagan un salario fijo, ¿verdad? No me tengo que andar preocupando si hay clientes, si no hay clientes, si esto y aquello. No, me van a pagar y voy a trabajar y así estoy bien. Y es válido. Hay gente que así vive muy a gusto. Mi problema es cuando es por miedo. Porque una cosa es por elección y otra cosa es por miedo. O gente, de verdad, que yo me he topado con gente que me dice es que si me meto más con Dios, me da miedo dónde pueda terminar. Porque de alguna manera han entendido esto, ¿verdad? Que cuando te metes con el Señor, pues Él toma el control y tu vida deja de ser tuya. Básicamente cuando le entregas tu vida en todo término, no solo cuando te dedicas a Él, en una relación con Él, tu vida deja de ser tuya y Él va a llevar tu vida pues a donde Él quiera si tú te dejas moldear y te dejas llevar y seguir. Y entonces hay un miedo, ¿verdad? De no quiero seguir a Dios, no me quiero comprometer tanto. Yo quiero ver como que de lejos, yo quiero estar como que todavía en el control de ciertas cosas.
Y déjame decirte, el miedo nos va a impedir dar el fruto que Dios quiere que demos. Imagínate David, ¿verdad? David cuenta la historia que él llega a la mitad de una confrontación. Él llega al campamento de Israel, le llevaba comida a sus hermanos y está a la mitad de un momento donde Goliat está saliendo y les está retando y los está intimidando, los está atemorizando, diciéndoles, manden a uno para pelear conmigo, si me puede ganar, ganan ustedes, y a bravuconear. Y David escucha y David rompe el miedo y va y pelea y vence al gigante, siendo que había cientos de hombres más preparados físicamente y en guerra que David dentro del pueblo de Israel, y que tenían a Dios por Dios y que Dios les hubiera dado la victoria, tal vez a uno de los mismos hermanos mayores de David, a Saúl. Saúl debió de haber sido el rey que dijera, yo me aviento este tiro, pero Goliat representaba ese miedo que les venía y los retaba, y entonces ellos no pudieron desarrollar lo que necesitaban. David se quita el miedo y esta victoria del gigante abre la puerta para que empiece a cumplir su destino profético. Es la puerta para que después entre al ejército de Saúl, después gane batallas, empiece la gente a encariñarse con él, de repente Saúl enloquezca, lo persiga, se dé toda la situación donde ya la casa de Saúl pierda y David se ha hecho rey, con el paso de muchos años, pero la puerta fue ese momento donde el miedo fue roto y pudo empezar a dar fruto. Así que yo no sé a qué le tengas miedo, pero quítatelo. Pídele a Dios que te quite ese miedo para que puedas ser, no seas negligente, sino que puedas ser fiel en lo poco. Y aquí viene otra parte que a mí me gusta mucho, esa palabra, fiel en lo poco. Dios no nos comienza pidiendo que seamos fieles en demasiado. Dios quiere que seamos fieles con poco. De inicio, con poco. Y en medida que lo hacemos bien con poco, Dios nos va a ir prosperando y va a ir dejándonos entrar a lo mucho en diferentes áreas. Pero hay que ser fieles en lo poco. Y David tenía ese principio. Voy a regresar a David porque como que muchos puntos se aplican a él. Cuando David llega a pelear contra Goliat y dice, ¿quién es este que está hablando eso? Los hermanos de David se enojan y uno de los hermanos le dice, ¿por qué mejor no te regresas a cuidar tus pocas ovejas? Y David le dice a Saúl, mira, Saúl, déjame ir a pelear con él, porque yo he peleado cuidando a mis ovejas, pudiéramos ahí meter la frase, cuidando a mis pocas ovejas. Yo he peleado con lobos, yo he peleado con leones, que vienen, osos que vienen y quieren comerse una de mis ovejas, y cuando vienen y están ahí por comérselas, yo salgo y peleo con ellos. Y entonces yo he cuidado la vida de mis ovejas, de mis pocas ovejas. Curiosamente, David cuidaba y era fiel con pocas ovejas, de tal manera que Dios un día le permitió ser el pastor de todo Israel, de todo un pueblo, de toda una nación, administrar una nación. ¿Por qué? Porque fue fiel con sus pocas ovejas. Alguno pudiera decir, pues si tiene, no sé, 25 ovejas y viene un oso y se lleva una, pues que la deje. ¿Para qué va y pelea? ¿Para qué se pone en riesgo por una oveja? Para David, cada oveja era importante porque era una oveja que Dios le había dado. Era una asignación que Dios le había puesto. Y a los ojos de los demás pudiera ser algo poco, pudiera ser algo pequeño, algo insignificante. Pero delante de los ojos de Dios, él estaba evaluando y diciendo, quiero ver cómo trabaja en lo poco.
A mí me hace circuito, ¿verdad? Cuando una persona dice, no, pues ahorita que estoy en mi trabajo y no tengo tanta responsabilidad, pues le voy a echar ahí más o menos ganas. Ya cuando me suban de puesto, ya le echo más. No funciona así. No, mira, en la economía, ahorita gano poquito, entonces ahorita pues no puedo honrar a Dios con mis finanzas, ¿verdad? Cuando ya Dios me dé más, daré más. No funciona así. Mira, tengo poquito aquí, mejor eso lo cuido para mí. No, no. ¿Para qué arranco un emprendimiento con algo? Mejor cuando ya tenga mucho, cuando pueda comprar muchas cosas o hacer un lote grande o un pedido grande. No funciona así. Dios honra y Dios tiene un diseño de trabajar con poco. Y con eso poco, si eres fiel y lo trabajas y lo multiplicas, Dios te dice, bien hecho, ahora va lo mucho. Nadie comienza teniendo una empresa valuada en millones de dólares. Amazon, Apple, todas esas empresas que hoy vemos que son multimillonarias, ¿verdad? Nacieron en un garage, nacieron en una cochera, muchas de ellas. A mí me encanta ver la imagen de Jeff Bezos, donde no tenía escritorio, tenía una puerta que estaba rota, ¿verdad? Y sobraba ahí, y me la puso la puerta y puso unas cosas que, como unos burritos ahí que la detenían, y era su escritorio, y atrás con papel y lápiz, Amazon. Y uno piensa que esa foto fue creada ya después, no, es la realidad de las cosas. Dios honra cuando aquello que Él ha puesto en nuestras manos, lo trabajamos desde lo poco y defendemos lo poco y le echamos ganas en lo poco y valoramos lo poco. Entonces Él puede después ponernos en lo mucho y a veces no es de la noche a la mañana. No sabemos aquí cuánto tiempo tardó el Señor en irse y regresar a su lugar con los siervos. En el caso de David, fueron años. David era un niño cuando empezaba a pastorear y fue un joven cuando peleó con Goliat y pasaron alrededor de 15, 18 años hasta que se volvió rey de Israel. O sea, no fue un proceso rápido. Vivimos también engañados en eso. Pensamos que los procesos son rápidos porque el mundo actual nos demanda rapidez, nos demanda inmediatez y no pasa así. Tenemos que aprender que en el reino los procesos son más lentos porque son seguros, porque Dios está viendo y depurando y llevándonos a un corazón fiel. Y un corazón fiel no nace, un corazón fiel se construye en la presencia de Dios. Un corazón fiel, yo no puedo decir que soy fiel a algo si no he tenido resistencia. Yo no puedo decir que soy fiel con la iglesia que Dios me ha dado si no he pasado lágrimas, si no he pasado un proceso donde tal vez no haya crecido como yo quisiera, donde tal vez gente no se haya retirado, donde tal vez gente no me haya tal vez pues atacado, ¿verdad? O hablado. Si todo hubiera sido rápido, yo no podría decir, sí, pues yo soy fiel, porque nunca he estado en el punto donde la fidelidad se mostró. Por eso muchas veces Dios nos permite en estos procesos estar así. Ahora, llevo a otro punto que me importa mucho. Rendir cuentas. Esta parábola, les decía la semana pasada, está situada en un mensaje general precisamente del fin de los tiempos, donde este Señor que se va y regresa representa precisamente a Jesús que se va una vez resucitado y promete volver por su iglesia y va a regresar a llamarnos a cuentas. Yo quiero que todos nosotros vivamos de cierta manera donde tengamos presente que un día vamos a rendir cuentas, que un día vamos a estar delante de Dios y nos va a decir qué hiciste, cómo administraste lo que te di. Y se va a referir a todo, cómo administraste a tu familia, cómo administraste tus finanzas, cómo administraste la iglesia en la que sirves, en la iglesia a la que te he puesto, cómo administraste
tu tiempo. El tiempo es un recurso, mis amados, que malgastamos muchas veces, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Yo no sé si has hecho ese ejercicio de ver en tu celular cuánto tiempo de pantalla tuviste durante la semana, y a veces son horas, horas que representan mensajitos de WhatsApp, scrolleo en TikTok, memes que te hacen reír, pero que es tiempo perdido que jamás va a volver. Cuando uno empieza a hacerse viejo como yo, ¿verdad? Que ya empiezas a brincar de la inmadurez de la juventud, de yo las puedo todas y nada pasa, y empiezas a darte cuenta que los años que pasaste ya no vuelven. Te das cuenta que muchas veces desperdiciamos oportunidades, y que no nos pase que en el día del juicio, que al estar en la presencia de Jesús, nos encontremos habiendo desperdiciado tiempo, dinero, afecto, tal vez enojados, peleados con alguien, resentidos, amargados, qué sé yo, ¿verdad? Donde hubo un desperdicio, donde hubo algo que se fugó de cosas que Dios nos concedió tener y que nos está pidiendo cuentas. Y ahí también va a venir qué hicimos con las cosas que Él nos dio para su gloria, cómo lo administramos, cómo fuimos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Pablo le dice a Timoteo, veíamos precisamente el domingo, que Pablo le dice a Timoteo, yo he peleado la buena batalla, yo he corrido la carrera y he guardado la fe. Y le dice, déjenme, voy a admitir a un invitado, y le dice, ¿verdad? No sé si lo admitió o no. Sí, sí, lo admití, listo. Y Pablo le dice a Timoteo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, y después le dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual el Padre tiene reservada no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. No dice el Padre, pero dice el Señor juez justo. En Apocalipsis Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa conmigo. Así como a cada uno de los 3 siervos que trabajaron y prosperaron lo que Dios les dio una recompensa, nuestra vida a la luz de la eternidad va a tener recompensas celestiales. Ojo, no corremos la carrera tal vez con el hambre y la sed de la recompensa. Para mí mi recompensa es Cristo mismo, pero va a haber algo que Dios nos va a dar como recompensa si fuimos fieles con lo que Él nos dio. Y si fuimos infieles, también nos va a reprochar. No nos va a mandar al infierno, no nos va a mandar a la perdición, porque la salvación es por fe, no es por obras. Pero qué pena estar delante de Dios y que te diga, pues caray, yo puse esto en ti, no sé por qué no lo llevaste a cabo. ¿Qué fue lo que te impidió hacerlo? Y excusas en ese momento ya no vamos a tener, porque ¿qué excusas podemos darle a Dios aquí en el trabajo, a la gente, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nosotros mismos nos podemos poner 1001 excusas de por qué justificar el no hacer ciertas cosas? Pero con Dios no va a funcionar, con Dios no hay excusa. Y ciertamente yo quisiera en este balance que va a ser mi vida delante de la presencia de Dios, pues salir con un balance favorable, ¿verdad? Que Él me diga, bien, mira, sí, te falló acá, sí, definitivamente no eres perfecto, y acá pudiste haber trabajado mejor, mira, fuiste negligente con esto. Pero en esto otro, mira, la verdad, Abimael, yo deposité esto en ti y me estás trayendo más. Fuiste fiel, echaste ganas, defendiste este talento, este don que yo puse en ti, lo defendiste, lo multiplicaste, te esforzaste. Porque una de sus constantes palabras y ánimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos leído Josué 1:8? Esfuérzate
y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y lo podemos asociar con lo que hablábamos, cómo el temor impide que trabajemos lo que Dios quiere. Esfuérzate y sé valiente, rompe el temor y logra aquello que Dios quiere que logres. Me gustaba mucho por ahí de los 2000 la campaña que tenía Nike, creo que todavía la tiene, ya no estoy tan seguro, pero era Nike, solo hazlo, ¿verdad? Del inglés, just do it. Esa era la frase de Nike. Y me gustaba mucho porque no sé ustedes, ¿verdad? Los que me conocen saben que soy fan de Star Wars. Y hay un diálogo, ¿verdad? Donde está Luke Skywalker en el Imperio Contraataca, ¿verdad? Y está, ahí acaba de encontrar al maestro Yoda y está queriendo terminar su entrenamiento para ser Jedi y poder ir a rescatar a sus amigos. Y tiene que mover con la fuerza, tiene que mover una nave, tiene que sacarla del agua. Y entonces el maestro Yoda le dice, Ada, dátelo, ¿no? Échate esto. Y Luke le dice, voy a tratar. Y Yoda dice esta frase, dice, hazlo o no lo hagas, pero no trates. Y vivimos en una cultura que aplaude tratar. Ay, mira, casi le ganan a Inglaterra. Qué chido. Ay, mira, casi acaba la carrera, nada más le faltó titularse, pero bueno, apláudele. Ay, mira, no metió el gol que tenía que meter, falló el penal, pero apláudele. Y vivimos en una oda a la mediocridad. Y obviamente no soy un enfermizo, ¿verdad? Que todo tiene que ser perfecto. No, pero hazlo, no vayas con la idea de voy a tratar. ¿No? Gente que hoy se casa con la idea de, pues si no funciona, pues ya sé que me divorcio. No, ve y hazlo, ve y échate el tiro y para toda la vida y cuando estén viejitos y vive pensando en eso. No, pues voy a arrancar el negocio, pero y desde que arrancas ya lo arrancas derrotado. Pues a ver si pega, ¿no? Y a veces hasta decimos de juego, oye, y que vaya pegando. En vez de ir y decir, no, lo voy a hacer con el favor de Dios, con la gracia y con mi fidelidad, trabajando el talento que Dios me ha dado, siendo responsable de esto, seguramente tendré un buen resultado. Tal vez se va a tardar, tal vez no va a ser rápido, tal vez no soy el de los 5 talentos, tal vez soy el de los 2, pero voy a sacar otros 2. Sí, tal vez al final no voy a tener 10, al final voy a tener 4, pero voy a tener más que con lo que empecé. No lo voy a esconder, no voy a ser el miedoso que no lo trabaja. Voy a dar cuentas delante de Dios de fidelidad y estar en su presencia y que Él diga, bien hecho. Porque esa es la graduación de nosotros. Para eso vivimos, no vivimos para que aquí en la tierra nos digan bien hecho. Qué padre cuando alguien te elogia, qué padre cuando alguien reconoce tu trabajo, pero yo vivo para el día que Dios, Jesús me diga, bien hecho. Y yo puedo decir con lágrimas en los ojos, valió la pena, o sea, estuvo chido, no importa, me lo vuelvo a aventar. ¿Por qué? Porque va a ser un disfrute, ¿verdad? Porque lo que dice después es, entra al gozo de tu Señor. O sea, va a haber un tiempo de gozo, va a haber un tiempo de recompensas. Y qué pena que pudiendo alcanzar una recompensa, no lo alcancemos por negligencia. Por eso esta parábola es tan importante. Porque además tenemos que terminar entendiendo que somos mayordomos. Yo les decía la semana pasada, es una historia de mayordomía, es una historia de entender que lo que tenemos es algo que Dios nos ha dado y debemos de trabajarlo y no malgastarlo para nosotros, no es nuestro. Cualquier cosa que tú sientas que tienes, aunque te deja usarla, aunque te enojes, no es tuya, es de Dios. Mi matrimonio no es mío, es de Dios. La iglesia que pastoreo no es mía, es de Dios. Mi vida misma no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Las ocurrencias que tengo, Dios las usa para su gloria y para su gracia, ¿verdad? Ni siquiera es mi propio sentido del humor.
¿verdad? Lo que yo me pueda esforzar, el dinero que tenga, el trabajo que tengo, el trabajo que tengo no lo tengo porque yo me lo merezco y porque yo soy bueno, lo tengo porque Dios me lo concedió. Y así cada cosa. Cuando tenemos esa mentalidad, una, seremos muy agradecidos, dos, seremos poco soberbios y tres, seremos fieles y trataremos de esforzarnos en aquello que Dios nos ha dado, porque yo quiero que Él se agrade. Yo quiero que Él se agrade, yo quiero cuidar lo suyo, lo que Él me dio, pero que es suyo, yo lo quiero cuidar porque le pertenece a Él y se lo quiero entregar bonito. Se lo quiero entregar con algo extra. Y ese es un principio que debe estar en nuestra vida como creyente en todo, mis amados. Dar el extra, dar el extra, dar el extra, porque es para Dios. Y pues yo creo que hasta este punto me detengo el día de hoy, entendiendo esta parte, ¿verdad? Que Dios a todos nos ha dado algo y que podemos y debemos multiplicarlo y que un día daremos cuentas de ello.